Bueno, una vez más, bueno, saludos a todos en el nombre del Señor Jesús, que Dios los bendiga a todos. Y bueno, muy contento de tener esta oportunidad nuevamente de poder estar compartiendo con ustedes una nueva enseñanza, ¿sí? Una nueva... no es un pensamiento, porque esto ya es de materiales que veníamos recolectando, que el pastor principalmente me fue facilitando, material que yo también tenía en casa y que bueno, recopilando toda esta información que tenemos hace muchos años, bueno, vamos preparando estas enseñanzas que vamos compartiendo con cada uno de ustedes cada día martes. Y bueno, y como siempre, esperamos que esto, más allá de que sea de edificación para cada uno de ustedes, también esperamos que sea también de utilidad para el momento en el cual ustedes tengan que hablar y compartir con alguien, ¿no? La palabra de Dios. Porque muchos van a preguntarnos, si pueden poner en mudo ahí muchos nos van a preguntar sobre qué es el bautismo, qué es el arrepentimiento, ¿sí? Qué es el perdón de pecados, qué es el perdón, puede que nos pregunten también, y por qué es importante, ¿sí? ¿Por qué es importante poder pasar por todos estos pasos? ¿Por qué es importante pasar por cada uno de estos pasos que hemos ido aprendiendo en estas últimas semanas? Y bueno, continuando con lo que el pastor nos enseñó el martes pasado, hubo algo que yo dejé anotado entre todo lo que fui anotando, algo que me quedó grabado, ¿sí? Y que me gustó mucho, que es lo que, no sé qué hermano fue que preguntó cuando estaba finalizando la clase, dijo, bueno, para los pecados que teníamos en el pasado, existe el bautismo en aguas, tenemos la oportunidad del bautismo en aguas. Y después preguntaron, pero ¿qué pasa después de habernos bautizados en aguas en el nombre del Señor Jesucristo? ¿Qué pasa después de haber pasado por las aguas del bautismo? ¿Sí? Ya nos arrepentimos, ¿sí? Escuchamos la palabra, nos arrepentimos, decidimos cambiar de rumbo en nuestra vida, decidimos pasar por las aguas del bautismo en el nombre de Jesús, ¿sí? Y decimos, bueno, ya está, nuestros pecados son perdonados, nuestros pecados anteriores, antes de lo que fue el bautismo en aguas, fueron eliminados. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa con lo con lo que acontezca más adelante? ¿Qué pasa con el día después de habernos bautizado? ¿Qué pasa cuando empieza a transcurrir el tiempo, ¿sí? Y nuestra vida en el Señor empieza a tener avance, nuestra vida en el Señor comienza a tener curso, nuestra vida en el Señor comienza a tener un desarrollo, ¿sí? Y no solamente tiene un desarrollo, sino que también van a empezar a ocurrir un montón de situaciones, ¿sí? El habernos bautizado en el nombre de Jesús no es garantía de que vamos a tener una vida perfecta, pero sí es garantía de que vamos a tener algo distinto a lo que antes no teníamos. Si el bautizarnos en el nombre de Jesús no es garantía de que todo va a ser excelentemente y que todo nos va a ir excelentemente bien, pero sí es garantía de que algo diferente va a comenzar a pasar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando tomamos y pasamos por las aguas del bautismo, ¿sí? Tomamos el nombre de Jesucristo para nuestra vida, ¿sí? Y al tomar ese nombre de Jesucristo en nuestra vida, nuestros pecados son borrados, ¿sí? Ah, ahí está, hermano Facundo Cabrera, ahí está, el hermano Facundo Cabrera acá me está comentando que él fue quien preguntó, ¿qué pasa después de que nos bautizamos? Y hubo una respuesta que me gustó mucho, y dije, buenísima la respuesta que el pastor ahí le dio al hermano Facundo, que fue, para los pecados del pasado tenemos el bautismo, pero para los pecados del futuro tenemos el Espíritu Santo. Y es esto lo que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy. ¿Qué pasa después de habernos bautizado? ¿Sí? Voy a compartir pantalla, si me permiten un momento. ¿Está? Un minuto nada más. Si me pueden habilitar para poder compartir. Ahí está, gracias. Un momento. Bueno, como siempre, bueno, nos gusta compartir estas imágenes o diapositivas o carteles, como a usted le guste llamarlos, para poder hacer más gráfica la enseñanza, para poder hacer más explicativa, ¿sí? La enseñanza, y hacer, de alguna manera buscar ser mucho más claros y ser entendibles también, ¿no? Con lo que cada uno de nosotros desea aprender. Entonces, el título es este, que es la última parte de lo que Pedro dice en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38, que termina diciendo lo siguiente: y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Pedro habló sobre el bautismo, Pedro habló sobre bautizarse en el nombre de Jesucristo, pero también Pedro mencionó que junto con esto hubo algo más, el recibir el don del Espíritu Santo. Ya muchas veces hemos escuchado, nos han predicado, hemos leído, hemos aprendido muchas y hemos tenido muchas enseñanzas quizás sobre el Espíritu Santo. Y es por eso que hoy,
como ya no es algo nuevo de lo que voy a hablar hoy, o quizás para algunos sí sea algo nuevo, me gustaría que muchos de ustedes puedan participar, o si es posible todos, o algunos, o el que se anime, ¿sí? Porque traje una serie de preguntas que bien me gustaría que ustedes también puedan participar y ver y conocer también cuál es su opinión, conocer también cuál es su visión sobre lo que es el Espíritu Santo con respecto a las preguntas que voy a hacer a continuación. ¿Sí? Y la primera pregunta, ¿sí?, que yo les hago es la siguiente. ¿Quiénes pueden recibir el Espíritu Santo? ¿Quiénes están habilitados para recibir el Espíritu Santo? ¿Quiénes son aquellos que son elegidos para recibir el Espíritu Santo? Y elegidos lo digo entre comillas, ¿sí? Me gustaría ver si hay alguno de los que están participando el día de hoy, a menos que ustedes quieran que yo empiece a elegir a ver quién quiera responder, ¿sí? Pero me gustaría que haya algún valiente o una valiente que diga, ¿quiénes son los que pueden recibir el Espíritu Santo? Todos, hermano Blas. La hermana Rosita se adelantó, y buenísimo, hermana Rosita, muchas gracias. La hermana Rosita dio justo y fue directo. Bueno, acá tenemos un estudiante de nivel avanzado, obviamente, por eso es que la hermana Rosita dijo, y fue directo y fue muy puntual con su respuesta. Dijo todos, ¿sí? Todos. Y es verdad, justamente, el bautismo es para todos, porque justamente la palabra de Dios dice que, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Y fueron todos, y ahí lo puse con mayúscula y marcado en negrita, ¿sí?, la palabra todos, porque el Espíritu Santo no es para unos pocos, el Espíritu Santo no es para algunos escogidos, el Espíritu Santo no es para algunos elegidos, por eso dije anteriormente, entre comillas, sino que el Espíritu Santo es para todos, ¿sí? Y en el transcurso de la enseñanza al día de hoy vamos a aclarar de por qué es para todos. Me gustaría, Hechos 2:4 ya lo habíamos leído una vez, ¿sí? Me gustaría que alguien pueda leer Hechos 4:31, ¿sí? Hechos 4:31. Es más, es re fácil porque está todo en Hechos, los ejemplos que voy a citar, con respecto a la palabra todos. Mientras alguien va buscando Hechos 4:31, yo voy leyendo Hechos 2:4, que dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Alguien que tenga Hechos 4:31? A menos que no tengan sus Biblias a mano, lo leo yo. ¿Lo leo? Por favor, gracias hermano Juan. Hechos 4:31. Correcto. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Excelente. Y todos, ¿sí?, fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Hermano Juan, ya que estás ahí, ¿sí?, o si alguien encontró Hechos 10:44. Hechos 10:44. ¿Van a hablar? ¿Sí? 44. ¿Quién habla? Aileen. Aileen, dale Aileen, ¿qué dice Hechos 10:44? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Muy bien, muchas gracias Aileen. ¿Y hay alguien que haya encontrado Hechos 19, versículos 6 y 7? Hechos 19, versículos 6 y 7. Sí, lo encontré, hermano Blas. Muy bien, Facundo, por favor, léelo. Hechos 19, versículos 6 y 7. Y habiéndoles impuesto a Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Excelente, muchas gracias, hermano Facundo. Y eran por todos unos 12 hombres. Acá tenemos 4 ejemplos de los tantos que podemos encontrar en la Biblia que nos declaran y que nos indican de que el bautismo está habilitado para todos. El bautismo está habilitado para todo aquel que busca a Dios de corazón. El bautismo está habilitado no solamente para aquel que se haya bautizado, sino para aquel que quiere y tenga desesperación, tenga hambre, tenga deseo de poder conocer a Dios cara a cara. Muchas personas pueden decir que creen en Dios. Muchos antes de conocer al Señor decíamos que creíamos en Dios. Y es verdad, muchos quizás creíamos o quizás otros quizás no creían. Pero hay una gran diferencia entre creer y conocer a Dios.
Y lo que marca esta diferencia entre creer y de pasar de creer a conocer a Dios es justamente eso, el haber recibido el Espíritu Santo, el haber creído y el haber estado convencido de que el Espíritu Santo está abierto, está habilitado, ¿sí? Y digo la palabra habilitado para que la tengan en cuenta porque la vamos a mencionar después, para todos aquellos que realmente necesiten de Dios, para todos aquellos que lo busquen, para todos aquellos que inclusive no lo busquen. Dios entregó su Espíritu Santo para todos, ¿sí? Por eso que quería que compartamos estos 4 versículos que acaban de leer los hermanos, para justificar y para tener en cuenta de que esto es para todos. Si alguien el día de mañana, aparte de preguntarnos sobre el arrepentimiento, sobre el bautismo en el nombre de Jesucristo y sobre recibir el Espíritu Santo, alguien nos pregunta, yo lo quiero buscar, pero ¿qué tengo que hacer para buscar el Espíritu Santo? Yo lo quiero recibir, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que ser alguien especial? ¿Tengo que ser alguien que tenga algún renombre? ¿Tengo que ser alguien que tenga alguna riqueza? ¿Tengo que ser alguien que tenga alguna cualidad diferente para que Dios ponga sus ojos en mí y me llene con su presencia? La respuesta es no. Porque Dios abrió y derramó y puso su Espíritu Santo, ¿sí?, a disposición de que todos pudiésemos recibirlo. Entonces, sabiendo, ¿sí?, y considerando que todos podemos recibir, que todos puedan recibir el Espíritu Santo, hagamos esta siguiente aclaración, que nosotros como iglesia creemos, ¿sí?, que al recibir el Espíritu Santo es para todos. Y esto significa que no es opcional. El Espíritu Santo no es una opción, es algo que está, ¿sí?, para que todos lo podamos recibir. Es algo que está no para algunos pocos, no para algunos días en especial, no para algún momento especial, sino que para todo momento, en todo lugar y para toda persona, ¿sí? También significa que todos lo pueden recibir y también significa que todos lo deben recibir. Por lo tanto, sabemos que no solamente, como decíamos al principio, es una opción de que yo lo puedo recibir, sino que también yo debo recibir el Espíritu Santo. Yo tengo que tener el Espíritu Santo. Yo tengo que buscar y desesperarme por el Espíritu Santo. Yo no sé cuántos de los que están presentes hoy lo buscaron, ¿sí?, y aún no lo pudieron recibir y lo siguen buscando. Yo no sé cuántos de los que están presentes hoy quizás hace mucho tiempo vienen orando para que el Señor derrame su Espíritu Santo sobre ustedes y quizás en algún momento puedan pensar de que quizás yo no soy un elegido, quizás yo no soy una elegida, quizás esto no es para mí, quizás yo no lo merezco, quizás a mí no me corresponde recibirlo. Ten en cuenta lo siguiente, ¿sí? No es un beneficio para unos pocos. No tenés que cumplir requisitos para poder recibirlo. No tenés que cumplir y tener un rol especial en el mundo para poder recibir el Espíritu Santo. Simplemente con desearlo, ¿sí?, con desearlo de todo corazón y buscarlo con todas tus fuerzas, vas a poder recibirlo. La siguiente pregunta dice esto: ¿por qué es importante recibir el Espíritu Santo? Creo que dentro de la aclaración que vimos recién, había algo que puede ser parte de la respuesta a esta pregunta, pero ustedes, los que están presentes hoy, ¿por qué creen que es importante recibir el Espíritu Santo? ¿Y por qué apelo a su participación? Porque quizás hay varios hermanos, o hay algunos hermanos o hermanas que van a ver este video después, o que están presentes hoy y quizás no saben qué responder a por qué es importante recibir el Espíritu Santo, por qué no es una opción, por qué puedo recibirlo y por qué debo recibir el Espíritu Santo. ¿Será que haya alguien que tenga una respuesta a esta pregunta? ¿Por qué es importante recibir el Espíritu Santo? ¿Alguien que le esté testificando a algún grupo de personas? ¿Alguien que le esté testificando a algún vecino, a un amigo? Y que en algún momento puede que te haga esta pregunta: ¿por qué tengo que recibir el Espíritu Santo? ¿Por qué es importante? Hermano Blas. Sí, hermana Rosita. Primero, lo más importante son los 3 pasos de la salvación, que eso es lo más importante. Pero el Espíritu Santo, cuando nosotros lo recibimos, tiene muchas tareas en nosotros, en forma individual. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo convence de pecado, o sea que la continuación de la charla es después del bautismo, cuando metemos la pata o cuando pecamos sin querer o queriendo. El Espíritu Santo nos hace sentir que no es como tenemos que andar, porque el Espíritu Santo es guía, es poder, es purificación, o sea, tiene muchas tareas y encima
nos ayuda en la tarea que nos dejó el Señor, que es ir y predicar el Evangelio. O sea, son un montón de cosas para hablar que no las quiero hablar ahora, pero lo más importante es que sin la presencia de Dios no vamos a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque el pecado viene del enemigo, del diablo, que nos tuvo como esclavos. Cuando el Señor nos libera, nos saca de eso, Él va a venir a atacar a los hijos de Dios, y por eso el Señor nos da ese poder. Dice el Señor que en un día Él quitó el pecado, o sea, en la cruz del Calvario, y en un día también nos va a dar esa fuerza, esa presencia que trajo el Señor. Presencia de Dios, porque la palabra de Dios dice que es el Espíritu del Padre, el cual Jesús lo trae, que es Él también, Jesús es Dios. Así que bueno, no quiero hablar más, así hablan los demás. Muchas gracias por su aporte, hermana Rosita. Muy bueno. ¿Alguien más? No se sientan intimidados. ¿Hermano Blas? Sí, hermano Juan. Bueno, a la luz de la palabra de Dios tenemos varios ejemplos por qué es la importancia del Espíritu Santo. Primeramente, porque trae una renovación, ¿no?, en nuestra mente, trae refrigerio, y sobre todas las cosas trae el fruto del Espíritu, que es, bueno, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice. Eso es lo que genera el Espíritu Santo en nuestras vidas. Perfecto, muchas gracias, hermano Juan. Era eso, hermano. Muchas gracias, hermano Juan. Tanto lo que respondieron la hermana Rosita como el hermano Juan, y como que quizás no sé si hay alguien más que quiera dar su aporte, ¿sí? Porque no se trata de respuestas malas o respuestas buenas, ¿sí? No se trata de una calificación en cuanto a la respuesta. Ambas respuestas fueron certeras, ambas respuestas tienen su verdad, y ambas respuestas son acorde a la pregunta que se está haciendo. ¿Por qué es importante recibir el Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Por qué es importante recibirlo? Yo lo que puse dentro de mi aporte, ¿sí?, que lo que yo haya puesto acá no significa que sea lo único, ¿sí? Pero podemos decir lo siguiente, ¿sí? Que Jesús dijo en el libro de Juan capítulo 3, versículo 5, dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, ¿sí? Y así como también Romanos capítulo 8, versículo 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Sí? Añadiendo lo que dijo la hermana Rosita, añadiendo lo que dijo el hermano Juan, no sé si hay alguien más que quiera aportar con algo, ¿no? Añadiendo lo que dijeron ellos y a lo que quise. Sí, hermano Marcelo. Sí, cuando uno recibe el Espíritu Santo, ¿no es el sello que nosotros estamos con el Señor y Él con nosotros? Correcto, es un sello de parte de Dios, es la confirmación, ¿sí? La confirmación de Dios sobre nuestra vida, porque el arrepentimiento es un paso que nosotros estamos dando, es una decisión que estamos tomando, Sí. El arrepentirnos, el cambiar el rumbo de nuestra vida, el pasar por las aguas del bautismo también es una decisión, nos lo enseñaron, lo entendimos y lo llevamos a la práctica, el pasar por las aguas del bautismo, a sumergirnos, ¿sí?, para sepultar con nosotros los pecados que teníamos del pasado, ¿sí? Y a partir de ahí, en nuestra vida como creyentes, cuando empezamos a transitar como creyentes, es Dios quien pone su sello final, ¿sí?, en los pasos importantes de la salvación, ¿sí?, que es el recibir el Espíritu Santo. Por eso también lo que estás diciendo, Marcelo, también es verdad, es un sello que recibimos de parte de Dios, ¿sí? Y yo lo que había puesto acá... Sí, decime, perdón. Creo que por ende también, como dijo la hermana Rosita y Juan, que al recibir el Espíritu Santo, es como que no es nuestra subconsciencia al hecho de que uno va a hacer algo, tomar una decisión, algo, ora, y el Espíritu Santo le hace sentir qué decisión tomar, ¿no? Correcto, el Espíritu Santo es justamente lo que nos guía en cada paso que demos. Es por eso que es importante que lo busquemos. Porque una cosa es cuando nosotros nos dejamos guiar por nuestros propios pensamientos, por nuestras propias convicciones, ¿sí?, por nuestros propios temperamentos muchas veces, ¿sí?, que quizás no van acorde a lo que la presencia de Dios quiere para nuestra vida. Por eso que el Espíritu Santo no solamente trae el sello o un cambio o una liberación a nuestra vida, sino que el Espíritu Santo justamente es la presencia de Dios dentro de nosotros,
¿sí? Amén. Es una Hermano enseñanza Blas. día a día. Sí, hermana Teresa. No, lo que quería decir que también recibir el Espíritu Santo es recibir poder, porque la palabra dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Correcto, es así. Amén. ¿Es así? ¿Se dan cuenta todas las respuestas que podemos encontrar en torno a lo que es el Espíritu Santo, a la importancia del Espíritu Santo? ¿Sí? No sé, ahí están escribiendo en el chat, yo no me permite abrirlo, así que si el que esté escribiendo en el chat tiene toda la libertad de habilitar su micrófono y aportar lo que quiera aportar. Blas, ¿Sí? era, Si quieren. era Sí. yo, el pastor Claudio. Pastor. Estaba escribiendo eso, que es muy bueno la participación. Yo me quedo calladito Perfecto. porque está muy buena lo que ya es claro lo que vos decís, pero está re bueno que todos aporten y que si alguno tenga dudas, que pueda expresarlo también. Muy Porque esto, bien. digamos que partimos desde esa pregunta que Facundo hizo la semana pasada. ¿Qué pasa después que me bautizo? ¿Ya está? ¿Soy santo? ¿Soy salvo? Está perdonado todo lo que hice, pero todo lo que hago a continuación también. Bueno, desde esa duda que cada uno de nosotros podemos tener, está bueno porque la obra del Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo nos da claridad también para responder, para sentir que la respuesta es en el Espíritu justamente. Hay cosas que no hace falta que las expliquemos a través de la palabra, porque el Espíritu Santo mismo te va a informar, te va a hacer detectar, te va a hacer sensible a lo que te conviene o no te conviene, a lo que te hace bien o a lo que te hace mal. Pero bueno, me encanta que puedan todos estar participando, me gusta mucho. Perfecto, muchas gracias, Pastor. Y bueno, entonces lo que decíamos a continuación, que cada uno puede buscar y podemos encontrar muchas respuestas, ¿sí? En torno. Entonces lo que yo puse acá fueron estos dos versículos, ¿sí? Y resalté lo siguiente, el no poder entrar, ¿sí? Y el no ser de Dios, no ser de Cristo. Porque justamente es eso, al no tener el Espíritu Santo, ¿sí? No nos sentimos parte. Al no tener el Espíritu Santo, ¿sí? Comienza a llenarse nuestra vida de muchas dudas. Al no tener el Espíritu Santo, puede comenzar a llenarse nuestra vida de mucha confusión. ¿Sí? Con respecto a lo que todos venían diciendo, viene una pregunta a continuación. ¿Qué pasa con aquellos que lo buscan, ¿sí? Que van a la iglesia, que escuchan la palabra de Dios, que entienden, que comprenden, lo buscan, pero todavía no lo están recibiendo el Espíritu Santo? ¿Qué pasa con aquellos que lo buscan, pero no lo están sintiendo? Entonces, quiero aclarar lo siguiente con respecto a Juan y a Romanos, ¿sí? Porque muchas veces hay gente que puede leer estos dos versículos y dice, bueno, entonces yo no tengo el Espíritu Santo, me muero, me voy al infierno. Si no tengo el Espíritu Santo, ¿sí? Ya está, no soy parte. A lo que quiero llegar es lo siguiente, que muchas veces en algunas personas puede venir este desánimo, y le digo porque a mí me pasó, ¿sí? Y estos son los dos versículos que a mí me marcaron mucho cuando yo busqué y buscaba el Espíritu Santo y buscaba la presencia de Dios y preguntaba, ¿por qué no lo puedo recibir? ¿Por qué no puedo ser parte? ¿Por qué no puedo entrar? ¿Por qué siento que no soy digno de recibir tu presencia? ¿Por qué tu palabra dice que yo no soy tu hijo, que yo no soy tuyo, Señor, sabiendo que busco tu presencia, que busco tu Espíritu Santo? ¿Sí? Y acá es donde entendí lo siguiente, porque dice la siguiente pregunta, ¿qué pasa con aquel que se bautiza, ¿sí? Que escucha la palabra, que cree, que busca el Espíritu Santo y no lo recibe? ¿Sí? Y no lo recibe. Es ahí donde tenemos que tener en cuenta lo siguiente, porque quizás muchas veces podemos transitar el camino del Señor y estar buscando la presencia de Dios y no sentirla, no recibirla, ¿sí? No significa que no lo buscamos, significa que no estamos creyendo, pero sí puede haber algo que nos está impidiendo recibirlo, ¿sí? Entonces la pregunta es esta, ¿qué pasa con aquel que se bautiza, que escucha la palabra, que cree en el Espíritu Santo y aún no lo recibe? ¿Sí? Porque ahí también, cuando uno no tiene el Espíritu Santo, comienza a decir, ¿será que todavía vivo en pecado? ¿Será que todavía yo no puedo sentir la presencia de Dios? Perdón, el Señor no me eligió para ser salvo. ¿Será que todavía el pecado abunda en mi vida? ¿Sí? ¿Cuál es la opinión que ustedes puedan tener con respecto a esta pregunta? Quizás a alguno también le pasó de haberse bautizado, haber escuchado y haber estado durante mucho tiempo o durante un largo tiempo, ¿sí? Buscando el Espíritu de Dios, la presencia de Dios. Esta es una pregunta un poco más compleja, ¿sí? Y la hice justamente pensando en lo que a mí me pasó y en lo que a algunas personas que me tocó hablarles en diferentes momentos de mi vida también preguntaban, yo me bauticé, pero ¿por qué no puedo recibir el Espíritu Santo? ¿Qué piensan ustedes por qué puede ser de que hay gente que lo busca y aún no lo puede recibir? Porque no lo buscan de todo corazón.
Puede ser, no lo buscan de todo corazón, pero ¿qué pasa si lo buscan de todo corazón y aún así no lo pueden recibir? Creo que una de las cosas es la mente. Eso es uno de los peores enemigos. Y muy buena la respuesta, hermano Juan, porque justamente es en la mente en donde inicia todo lo que acontece el resto de nuestra vida, ¿sí? Porque es a través de la mente, ¿sí?, donde se originan los malos pensamientos, es a través de la mente donde se originan las confusiones, es a través de la mente donde se origina justamente el comenzar a tener dudas sobre la fe. Y al comenzar a tener dudas, es ahí donde empieza a abundar el pecado en nosotros, a entrar el pecado en nosotros. No porque Dios nos haya dado la espalda, sino porque justamente hay algo que está faltando, ¿sí? Entonces, la respuesta es la siguiente, como la que dijo el hermano Juan puede ser, como la que dijo la hermana Alejandra, y vamos a encontrar muchas respuestas. ¿Saben cuál es la respuesta que yo...? Sí, hermana Alicia. Sí, yo quería agregar algo. Cuando yo me bauticé, tardé como 5 años en recibir el Espíritu Santo, pero realmente era como que yo no tenía ni seguridad, ni tampoco terminaba de creer que lo que iba a recibir realmente me iba a fortalecer. Era como que estaba en mí misma recibiendo una negación, en mi mente no dejaba que obre ni Dios, ni absolutamente ningún consejo como para recibirlo. Era como que yo no lo quería recibir en realidad. Muy bien. ¿Y qué hizo hermana Alicia? Espere que me gustó mucho su aporte también. ¿Qué es lo que usted tuvo que hacer para recibir el Espíritu Santo? ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Cuando llegó el día en el que usted recibió la presencia de Dios. Bueno, realmente yo estaba en un momento inmenso, fue para mí, porque yo lo necesitaba muchísimo. Estaba pasando por un momento muy crítico en mi juventud y era como que no lo podía creer que era lo que estaba recibiendo, una alegría inmensa, mi corazón era una persona completamente gozosa, hasta mi cara había resplandecido y mucha gente me dijo, te cambió la cara completamente, ¿cómo se ve que lo recibiste? Y bueno, ahí sentí tan fuerte la presencia de Dios, pero bueno, me dijeron que como yo no tenía ningún contacto casi con gente de la iglesia, me dijeron que tenía que seguir teniendo esta presencia de Dios para que mi vida realmente sea plena. Perfecto, Amén. muchas gracias, hermana Alicia. Yo les voy a dar la respuesta que a mí me dieron en ese momento, ¿sí? Que fue lo que me trajo alivio. ¿Alguien más que quiera aportar? Sí, sí. Hermano Blas. Sí. Soy la hermana María Esther. Hermana María Esther. No sé si no es por fe que también se recibe. Correcto, justamente, se recibe por fe. Muy bien, es así. Pero se da cuenta cómo cada uno también fue dando desde su experiencia, desde su propia experiencia, o desde lo que conoce. ¿Sí? ¿Qué pasó cuando uno buscó la presencia de Dios? ¿Sí? ¿Qué pasó cuando uno escuchó la palabra, entendió la palabra, se bautizó, pero aún así le costó recibir el Espíritu Santo? ¿Sí? Y justamente por fe es cuando lo recibimos. La hermana Alicia recién daba un testimonio que me gustó mucho escucharlo, nunca lo había escuchado eso de la hermana Alicia. Justamente estuvo 5 años buscando la presencia de Dios, sabiendo que ella había escuchado la palabra y se había bautizado. Algo la impulsó a seguir estando, algo la impulsó a seguir asistiendo, algo la impulsó a seguir buscando de alguna manera, aunque de repente en su mente o en su corazón, ¿sí?, quizás desfallecía o venía el desgano o quizás ya venía la falta de entusiasmo por seguir buscando la presencia de Dios. Esta es la respuesta que a mí me dieron en ese momento, ¿sí? Mateo 24:13. Blas, la respuesta es la siguiente: mas el que perseverara hasta el fin, este será salvo. La perseverancia no solamente va a estar cuando tengamos que buscar la presencia de Dios, la perseverancia no solamente va a estar cuando tengamos que buscar el Espíritu Santo, sino que la perseverancia es algo que nos acompaña incluso cuando ya recibimos el Espíritu Santo. Y acá es donde viene justamente el punto clave de toda la enseñanza, conectada con lo que se dijo en la semana pasada. ¿Sí? ¿Qué pasa después de que yo recibí el Espíritu Santo? ¿Qué pasa cuando yo recibí el Espíritu Santo y un tiempo después volví a pecar? ¿Qué pasa después de que yo recibí el Espíritu Santo y cometí un error? ¿Qué pasa después de que yo recibí el Espíritu Santo, ¿sí?, y me volví a equivocar? Justamente, las respuestas que fue dando cada uno de ustedes
tiene mucha relación con lo que estamos viendo el día de hoy, porque es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. Es el Espíritu Santo el que nos hace entrar en razón de nuestros pecados. Es el Espíritu Santo lo que nos da una nueva conciencia y un nuevo comportamiento. No porque nosotros manipulemos el Espíritu Santo, sino porque nosotros nos dejamos llenar por la presencia de Dios. Y aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, que dentro de la perseverancia, ¿sí?, también tenemos que considerar de que en qué posición queremos estar. Si queremos decir, yo tengo el Espíritu Santo, o es el Espíritu Santo el que me tiene a mí. ¿Sí? Yo hace un par de semanas, cuando tuve el honor, ¿no? El honor y la bendición de poder compartir la palabra de Dios, ¿sí? Hubo un par de hermanos que me preguntaron y llamó la atención cuando yo hice la pregunta, ¿no extrañás el Espíritu Santo? ¿No estás extrañando el Espíritu Santo? Justamente esa pregunta la hice porque quizás hemos recibido el Espíritu de Dios, recibimos la presencia de Dios en nuestra vida, pero en un momento a otro algo pasó que dejamos de buscarlo. De un día para otro, o con el transcurso del tiempo, con el paso del tiempo, algo nos ocurrió que dejamos de buscar su presencia. Algo ocurrió que hizo que nos sintiéramos alejados de Dios. Algo ocurrió, ¿sí?, que hizo que sintamos que la presencia de Dios ya no nos está tocando. No significa que Dios nos dio la espalda, no significó que Dios nos abandonó, no significó que Dios nos hizo a un lado, sino que simplemente fuimos nosotros los que nos alejamos del Señor. ¿Sí? No quisimos escuchar la voz de Dios, no quisimos dejar que la presencia de Dios nos acompañe, no quisimos dejar que el Espíritu de Dios esté guiándonos en nuestra vida, no permitimos que el Espíritu Santo, ¿sí?, habite en nosotros o abunde en nosotros, porque una cosa es cuando recibimos el Espíritu Santo y otra cosa es cuando tenemos continuidad y dejamos que la presencia de Dios se manifieste en nosotros día a día. Amén. Es muy fácil y a ver, no sé si la palabra correcta es fácil, pero hay una gran diferencia en cuando una persona está llena del Espíritu Santo y una persona que no lo tiene. Hay una gran diferencia en una persona que tiene el Espíritu Santo y está llena de su presencia y aquella persona que no lo está sintiendo. No solamente se nota en la forma en cómo se va a comportar, no solamente se nota en la forma en cómo se relaciona con los demás, no solamente se nota en el modo en cómo vive su vida, no solamente se nota en cómo vive públicamente, sino que también te das cuenta en cómo vivís en tu vida privada. Porque la presencia de Dios no es algo que solamente, no es un disfraz que nos ponemos para presentar ante el público, sino que la presencia de Dios es el Espíritu de Dios, es la presencia de Dios abundando, ¿sí?, llenando nuestras vidas dentro de nosotros, Como iglesia, tenemos que tener en cuenta que no debemos descansar ni con las almas a las que les hablamos, ni tampoco con nosotros mismos, ¿sí? Porque cuando nosotros le hablamos a alguien sobre el arrepentimiento, ¿sí?, también le hablamos sobre el bautismo en el nombre de Jesucristo, pero también tenemos que tener en cuenta lo siguiente, hablarle, ¿sí?, e insistir, ¿sí?, obviamente con sabiduría que venga de parte de Dios, de la importancia que hay en recibir el Espíritu Santo, de la importancia que hay en tener la presencia de Dios. Y ahí yo agregué el punto número 4, ¿sí?, en vivir una vida de santidad ante Dios. Ahora la pregunta en relación a qué pasa después de que recibe el Espíritu Santo y vuelve a pecar, ¿sí? El Espíritu Santo nos ayuda, el Espíritu Santo nos motiva, el Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos cambia, ¿sí?, y nos transforma para vivir una vida, ¿sí?, de santidad ante Dios. Ahora la pregunta es, cuando hablamos de santidad, ¿a qué nos referimos con esto? Cuando hablamos de santidad, ¿de qué estamos hablando? ¿De estar todo el tiempo santos? Sino que cerrar nuestros ojos, cerrar nuestros oídos, no decir nada, encerrarnos para evitar pecar, encerrarnos en un lugar, encerrarnos en un solo pensamiento para evitar, para no correr el riesgo de cometer errores? No. El vivir una vida de santidad, y justamente quiero hacer un paréntesis con lo que venimos hablando, que el ser santos significa ser apartados, ¿sí? Que el ser santos significa llevar una vida apartada, no una vida en la que seamos perfectos. Obviamente vamos a tener un comportamiento, ¿sí?, porque el Espíritu Santo nos va a llevar a tener otro comportamiento. Si antes fumábamos, la presencia del Señor quita ese vicio. Cuanto más dejamos que abunde nosotros. Si antes bebíamos, éramos alcohólicos, el Espíritu Santo quita ese vicio. Si antes teníamos no solamente vicios, teníamos actitudes, comportamientos, pensamientos, cosas que lo único que hacían era destruir nuestra vida, ¿sí? El Espíritu Santo lo que hace es traer un orden a nuestra mente, traer un orden a nuestra alma, incluso en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor todo
todo lo cubre, todo lo domina, sobre todo tiene el control. Por eso que quise agregar este punto número 4, de vivir una vida de santidad, es una vida apartada. Y una vida apartada no significa estar encerrado en mi casa y desde mi casa pensar en que todos son pecadores, desde mi casa decir que todo el mundo está mal, desde mi casa estar diciendo que todo lo que pasa alrededor está mal y el único bueno soy yo. Eso no es ser santo. Ser santo significa ser apartado, ¿sí? Tener una vida en la cual nosotros no solamente somos hijos de Dios, no solamente somos discípulos de Dios, no solamente somos gente que predica la palabra de Dios o que comparte la palabra de Dios, ¿sí? Sino que vivimos una vida en la cual la presencia del Señor abunda constantemente dentro de nosotros, ¿sí? Punto número 4. Y acá viene la siguiente pregunta. ¿Depende solo de Dios que recibamos el Espíritu Santo? ¿Qué piensan ustedes? No. ¿Depende solo de Dios? Depende Muy de bien. nosotros. Depende de hermano nosotros. Blas. No, Correcto. hermano. Bien. ¿Alguien tiene algún ejemplo que le gustaría compartir de por qué no solamente de Dios depende de que recibamos el Espíritu Santo? Solamente si tiene un ejemplo nada más. Yo creo que el Espíritu Santo, hermano Blas, es el deseado. Entonces nosotros, si la promesa de Dios es que todos íbamos a recibir, toda carne iba a recibir el Espíritu de Dios. Bien. Entonces primero tenemos que creer que ya está la promesa hecha, o sea que es solo tomarlo. Entonces cada uno de nosotros debe desearlo. Cada uno tiene su propia experiencia. Yo me acuerdo cuando yo tenía 3 meses de iglesia, de catolicismo a la iglesia evangélica. Cuando oí del Espíritu Santo, fue una cosa tan hermosa para mí que jamás había escuchado. Y lo deseé. Y cada vez que me iba a mi casa, me iba triste, porque yo todos los días que iba a la iglesia lo quería. Entonces un día le dije al Señor orando, Señor, si tú no me lo das, yo voy a cerrar mis ojos, voy a pasar adelante cuando llamen, que acostumbra la iglesia a llamar por lo que se predica. Voy a cerrar mis ojos y no los voy a abrir hasta que no me des el Espíritu Santo. Aunque apaguen las luces, aunque digan que la reunión se fue, yo no me voy a ir de tu casa hasta que no me des la promesa. Y ese día me dio el Espíritu Santo el Señor. No fue fácil, porque es una lucha entre los demonios que tenemos adentro. Es una lucha entre el diablo que no me quería soltar. Un montón de cosas que nosotros no podemos explicar porque son cosas invisibles. Pero el Señor lo quería, lo que faltaba que yo luchara, y luché, el Señor ya me lo dio, o sea, fue algo maravilloso. Por eso a veces cuando escucho que los hermanos dejan pasar mucho tiempo, no, que luchen, que le pidan, porque la promesa ya está, es por fe. Por supuesto que si nosotros continuamos con pecados ocultos, ya sabemos que el Señor no comparte su gloria en nuestro corazón, tiene que estar el corazón limpio. Son un montón de detalles, pero cuando nosotros ya creemos, aunque el Señor no haya terminado la obra en nosotros, Él sabe lo que deseamos, sabe que lo deseamos a Él. Él es el deseado. Amén. Muchas gracias, hermana Rosita. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Con respecto a lo que decía la hermana Rosita recién, justamente, que es la promesa, el deseado. Sí, hermano Alberto. A mí me pasó algo parecido a lo que contaba la hermana Rosita. Unos años, bastante años más antes, me pasó algo parecido porque yo me bauticé de jovencito y como tenía, vamos a decir, las raíces de la escuela dominical, había aprendido mucho del bautismo y después empecé a escuchar lo que es el Espíritu Santo. Y era que me faltaba eso a mí. Entonces era como que estaba incompleto. Y pasaron, no sé, 2 años más o menos después que me bauticé, y en la iglesia dijeron que venía a visitarnos un pastor de afuera, que era, vamos a decir, evangelista, que predicaba sobre el Espíritu Santo. Y venía a dar unas reuniones a la iglesia acá en Varela, y decía, esta es mi oportunidad. De alguna forma lo tengo que tomar. Lo tengo que
no digo arrebatar, pero sí agarrar esa parte que Dios tenía para mí. Porque Dios me lo quería dar, pero había algo que yo no sabía buscarlo, no sé. Pero cuando llegaron a esas reuniones, creo que eran 3 reuniones, todo era muy hermoso, muy lindo, la gente recibía el Espíritu Santo. Y yo como que quedaba al costado, porque no recibía. Yo me iba contento, todo lo que quiera, pero me faltaba eso, no tenía ese toque. Y en la última reunión, la última noche, cuando llamaron a todos, los que querían, que faltaban, que recibieran el Espíritu Santo, yo, no sé, es como que me agarré de las paredes, porque decía, si acá no lo recibo, no sé cuándo va a ser. Y no sé, pasó no sé cuántos minutos, cuánto tiempo, no sé. Lo único que sé es que yo me sentí en un momento como que estaba en las nubes y estaba hablando con Dios. No sé lo que le decía, no me acuerdo, pero sí que le agradecía por lo que Él me daba. Le agradecía por lo que Él había hecho en mi vida, por lo que Él me había dado, que en su palabra decía que recibiréis el Espíritu Santo. Y yo me acuerdo a veces la diferencia que hay cuando un hermano tiene y no tiene el Espíritu Santo. Siempre tomo el ejemplo de Pedro, que Pedro seguía a Jesús a todos lados. Pedro era fiel, era ferviente al escuchar la palabra de Jesús, y hasta que llegó un momento que cuando vinieron a apresar a Jesús, Pedro tomó una espada y dice la palabra que cortó la oreja de un guardia, de un soldado. Jesús le dijo que eso no se hacía así, en otras palabras, y ese era el arrebato de Pedro en forma natural, de un ser humano que cree en Dios, que le gusta a Dios de forma natural, sin el Espíritu Santo, que quiere llevarse todo el mundo por delante. Pero no estamos completos, porque después cuando Jesús fue crucificado, Jesús le dijo, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces, demostrándole de que Pedro le faltaba algo para ser fuerte ante la adversidad, ante los problemas. Y eso pasó en la última vez cuando lo negó, fue ante una nena, una niña, no me acuerdo, que lo negó a Jesús, que él no lo conocía, y ahí se acordó las palabras de Jesús, que él le dijo que le iba a negar 3 veces antes que el gallo cante 2 veces. Después, cuando Jesús le dijo, cuando se apareció, y dijo, vayan y reúnanse y esperen para que reciban el Espíritu Santo. Ahí Pedro recibió el Espíritu Santo, y Pedro fue el primero que se lo dijo en la cara a todos aquellos que crucificaron a Jesús. Miren la diferencia. Ante una niña se encogió de hombros, se escondió, se escapó. Cuando lo apuntaban le decían, vos seguías a Jesús. Y cuando recibió el Espíritu Santo fue el primero en decírselo en la cara a cada uno de aquellos que crucificaron al Señor. Eso es la diferencia que tenemos cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios. No nos vamos a llevar el mundo por delante, pero no nos van a llevar por delante a nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús va a estar con nosotros día y noche. Ese es mi pensamiento y ese es mi ejemplo. Amén. Muchas Dios le gracias, bendiga. hermano Alberto. Justamente con lo que acaba de decir la hermana Rosita y con lo que acaba de confirmar usted, hermano Alberto, vean este versículo que dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Se dan cuenta que el Espíritu Santo es también nuestro ayuda a memoria de cuando nosotros nos olvidamos de muchas cosas. ¿Sí? No solamente es nuestra conciencia, sino que también es lo que nos recuerda, ¿sí? Del lugar al que nosotros pertenecemos, del lugar en la vida que el Señor nos puso al que nosotros pertenecemos, de que no pertenecemos a la oscuridad. Como decía la clase de la semana pasada, el pecado ya no nos domina más, la oscuridad ya no nos domina más. Como decían ustedes hace un rato, ahí pueden haber luchas, pueden haber demonios, pueden haber momentos de soledad, podemos sentirnos apartados, y justamente todos esos
todo eso es el resultado de no tener la presencia de Dios. Por eso yo había aclarado hace un momento atrás, en las placas que habíamos visto, el sentir que no podemos entrar y el sentir que no somos de Dios. Porque es eso lo primero que viene en nuestra vida, el sentir que no somos parte. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos llena, justamente borra y nos llena, ¿sí? Y limpia nuestra vida, continúa limpiando nuestra vida. ¿Podemos volver a arrepentirnos de errores que hayamos cometido después de recibir el Espíritu Santo? Sí, nos podemos arrepentir. ¿Podemos volver a pedir perdón a Dios por errores que hayamos cometido después de habernos bautizado? Sí, lo podemos hacer. Pero lo mejor de todo también viene que el Espíritu Santo es lo que nos recuerda, ¿sí?, el lugar al que nosotros pertenecemos. Yo puse acá como respuesta, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Sí? Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. La pregunta es la siguiente, ¿por qué en Juan 20:22 el Señor les dijo, recibid el Espíritu Santo, pero fue en Hechos 2:4 que se manifestó? Y acá es donde quiero aclarar lo siguiente, lo que decía al principio de la clase. Que el Espíritu Santo, el Señor pone a disposición de toda la humanidad su presencia. No lo tiene encerrado bajo llave y lo libera cada tanto. No lo tiene encerrado para ocasiones especiales, como muchas veces nosotros creemos que el Espíritu Santo se manifiesta o por un momento especial, o por una palabra especial, o por una ocasión especial. No, el Espíritu Santo está disponible, ¿sí? Espero no tome mal la palabra disponible que estoy usando el día de hoy, la palabra disponible, pero está disponible para todo aquel que le busca, lo busca. Cuando dijo recibir el Espíritu Santo, dijo, tomen, acá tienen el Espíritu Santo, ¿sí? Ahora depende de ustedes buscarlo, ahora depende de ustedes buscarme, ahora depende de ustedes llenarse de mi presencia, porque yo ya les di la promesa, yo ya les dije que esta es la promesa que iban a recibir ustedes, yo ya les dije que esto es lo que estaba prometido para ustedes. Ahora la promesa no solamente quedó en palabras de promesa, sino que ahora está habilitado, está disponible, está a la mano, ¿sí?, para que ustedes lo busquen y lo reciban. Es por eso que el recibir el Espíritu Santo fue el soltar su presencia para que días más tarde, ¿sí?, días más tarde, en el día de Pentecostés, se manifieste el Espíritu de Dios. La presencia del Señor está. Quizás haya alguno hoy presente que no lo escuche, o quizás haya alguno que esté viendo este video y no lo haya recibido todavía. Quiero decirte que la presencia del Señor está. Ahora depende de vos, ¿sí? Depende de vos buscarlo hasta recibirlo. Porque Juan 20:22 era la orden, ¿sí? Y Hechos 2:4 fue el cumplimiento. ¿Esto qué significa? Que el Espíritu Santo, como dijimos hace un momento, está a disposición para que todo el que le busque lo reciba. Y es nuestra responsabilidad, ¿sí? Es nuestra responsabilidad, así como fue una responsabilidad para los apóstoles, buscarlo hasta recibirlo. No podemos decir, cuando Dios quiera me va a llenar, cuando el Señor quiera va a hacerlo, no, capaz que no es mi tiempo, bueno, voy a esperar hasta que Dios me responda. No. Hay algo que dijo la hermana Rosita hace un momento y me gustó mucho. Esto es ahora, ¿sí? El buscar la presencia de Dios es ahora. Ya sea que no lo hayas recibido o ya sea que lo hayas buscado y lo hayas recibido en un momento de tu vida y hace mucho tiempo no lo estés sintiendo. El momento es ahora. Hay un gran error, ¿sí? Hay una gran confusión cuando utilizamos la palabra después para todo, ¿sí? Como decimos utilizamos la palabra después como que es como ya la palabra oficial para postergar todo lo que tenemos que hacer. Tengamos en cuenta que cuando se trata de nuestra salvación, cuando se trata de nuestra vida espiritual, cuando se trata de que hay pecados que comienzan a llenar nuestra vida, ¿sí? Que comienzan a acechar nuestra vida, es ahí donde tenemos que recordar que el momento de buscar y de ser llenos es ahora, es nuestra responsabilidad. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Ya muchos estuvieron respondiendo que es el sello, ¿sí? Es lo que nos recuerda, es la presencia de Dios en nuestra vida, ¿sí? Podemos tener muchas respuestas. Obviamente no quiero quitar el tiempo, pero decíamos en un momento que es una promesa del Señor para nosotros, es la presencia de Dios dentro de nosotros, es el poder de Dios en nosotros, una investidura, una capacidad propia de Dios en nuestras vidas. Pero esto también quiero tener en cuenta, por eso decía que la hermana Rosita dijo unas cuantas cosas que estaban muy relacionadas con lo que estamos mencionando ahora. Porque el Espíritu Santo no es solamente para que nos llenemos, para hablar en lenguas, para que el Señor nos limpie, para que el Señor nos reconforte, para que el Señor nos consuele, para que el Señor nos fortalezca, sino que el Espíritu Santo también es un arma que el Señor nos dio, es una investidura que el Señor nos dio, es una autoridad que el Señor nos dio. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder llevar su palabra. No sé, ¿alguien quiere decir algo? Perdón. ¿No? Bueno.
Si pueden poner sus micrófonos en mudo, por favor. Gracias. Es esto lo que estábamos hablando con respecto a la presencia de Dios. Si es el poder de Dios en nuestra vida y una capacidad propia de Dios. Y acá quiero diferenciar entre lo que es la capacidad humana y lo que es las capacidades que Dios nos puede dar, ¿sí? Porque una cosa es querer intentar hablar la palabra de Dios sin tener el Espíritu Santo, y otra cosa es hablar la palabra de Dios siendo lleno del Espíritu Santo. Una cosa es orar, ¿sí? Sin tener el Espíritu Santo, y otra cosa es cuando orás siendo lleno del Espíritu Santo. Hay una gran diferencia, como decía el hermano Alberto hace un momento, ¿sí? Él se desesperó hasta buscar la presencia de Dios, y ese día se sintió en las nubes. Muchos pueden desde sus palabras pueden expresar lo que sintieron, ¿sí? Y lo que sienten cada vez que son llenos de la presencia de Dios. Pero tengamos en cuenta esto, que el Espíritu de Dios, ¿sí? No solamente es el porqué de nuestra vida espiritual, de nuestra salvación, sino que ahora que tengo el Espíritu Santo, ¿para qué lo tengo? ¿Me tengo que quedar callado? ¿Tengo que hacer silencio? ¿Tengo que ocultarlo? No, es para que el mundo sepa, ¿sí? De que en tiempos complicados, en tiempos de dificultades, en tiempos en donde hay mucha oscuridad en la vida de muchas personas, es ahí cuando nosotros tenemos esta autoridad o esta investidura o esta capacidad para decirle a otros: hey, yo te puedo presentar a Jesús, recibilo. Última pregunta, y esta es mucho más que obvia, ¿no? Pero quizás haya alguno que no lo sepa. ¿Qué evidencia tenemos para saber que alguien recibió el Espíritu Santo? ¿Cuál es la evidencia bíblica de que recibimos el Espíritu Santo? ¿Sí? A ver si alguien lo puede responder. Hablar en lenguas. Correcto, hablar en nuevas lenguas. ¿Sí? No significa que uno adquiere una capacidad para hablar un idioma, no. Hablamos de lenguas angelicales, ¿sí? Las lenguas que vienen de parte de Dios. ¿Sí? Es justamente eso, la evidencia. Porque la Biblia dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Comenzaron a hablar en otras lenguas. No dice, y esto obviamente no quiero que se malinterprete lo que voy a decir a continuación, pero no dijo que todos se cayeron para atrás, tampoco dijo que todos se cayeron para adelante, ¿sí? Y no se toma mal lo que estoy diciendo, sino que la evidencia bíblica y la evidencia que la palabra de Dios nos muestra es que cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, ¿sí? Comenzaron a hablar en otras lenguas. Justamente lo que dijo la hermana recién. Y ahí tenemos versículos que si quieren los pueden anotar, ¿sí? Yo no lo vamos a leer por un tema de tiempo nada más, pero anótelo, ¿sí? Puse 3 ejemplos en el día de Pentecostés, Hechos 2:4, ¿sí? En la casa de Cornelio, esto lo vamos en Hechos 10:46, ¿sí? Y en Éfeso, Hechos 19:6. Anótelo para que usted después, cuando haga el repaso de esta clase, ¿sí? O cuando tenga la oportunidad de hablar con alguien, pueda estudiar esto, pueda leerlo, ¿sí? Así que bueno, esto es todo lo que tengo para compartir el día de hoy con ustedes. Hay muchísimo más que podríamos decir con respecto al Espíritu Santo. Hay muchísimo más que podríamos, temas más puntuales con los cuales podríamos extendernos, ¿sí? Con respecto al Espíritu Santo. Pero hoy, dejémoslo ahí, ¿sí? No porque yo quiera limitar la enseñanza, sino por un tema de tiempos nada más. Así que bueno, que el Señor Jesús les bendiga. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, este es el momento en que lo pueda hacer.